tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta jornada. Lamentamos, pedimos perdón por tardar un poco, pero estaban los compañeros con la televisión dando entrevista. El auge de la extrema derecha en Europa es un peligro para toda la sociedad. Una ideología dañina que fomenta el machismo, la homofobia, la xenofobia y el nacionalismo, buscando perpetuar los privilegios de unos pocos sobre la mayoría. Pretenden dividir la sociedad, enfrentarnos por el sexo, la raza o la religión o la nacionalidad. No creen en el ecologismo, niegan el cambio climático o niegan también la violencia machista, la violencia de género. Para la ultraderecha, atacar a los sindicatos de clase es uno de sus principales objetivos, porque es el pilar más importante en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Atacan el estado del bienestar y la justicia social, niegan el diálogo social, intentan separar a los sindicatos de los trabajadores, cuestionando nuestra legitimidad, echando por tierra años de lucha y sacrificios, orquestando una campaña de difamación basada en mentiras y falsedades. Combatir la extrema derecha y el extremismo de derechas no será ni es tarea fácil. Los sindicatos europeos de clase estamos obligados a trabajar juntos, coordinarnos para afrontar este peligro. En esta línea viene esta jornada que organizamos desde Comisiones Obreras de Asturias. Con la participación en las dos jornadas, la de hoy por la tarde y mañana por la mañana, que invito a todo el mundo a participar, no solamente con su presencia, sino con el debate, con las preguntas, con las ideas, con las aportaciones que puedan hacer, van a participar con nosotros destacadas personas del ámbito académico, como Holm Detlef Kohler, Enrique del Teso o Guillermo Fernández Vázquez. Y van a participar, están con nosotros hoy, los sindicatos hermanos y amigos, el Sigil de Abruzzo Molise, que está presentado aquí por el secretario general, el compañero Aurelio, y la CGT de Francia, del Gran Est, con los compañeros Pascal y David, y un compañero del sindicato de la FTGB belga, el compañero Antonio, bienvenidos. Contábamos también con otro compañero, pero por causas de salud no pudo venir con nosotros y desde aquí lo mandamos nuestros deseos para que se recupere pronto y abandone el hospital y que pueda participar con nosotros en próximas actividades. Y también vamos a contar con la participación del compañero secretario general, el compañero Vicente, secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, que viven en su propia carne el dolor y el daño que puede causar la extrema derecha. Mañana contaremos con el compañero Unai Sordo, secretario general confederal, con el compañero secretario de la Juventud confederal, y contaremos con la compañera Yolanda Gil, que es la presidenta del Comité de Jóvenes de la Confederación Europea de Sindicatos. Y, por supuesto, contaremos ahora detrás de mí con el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, el compañero Manuel Zapico. Los compañeros de la CGTB portuguesa, que contamos con ellos, no pudieron venir por cuestión de agenda y les mandamos un saludo también. Y dejo la palabra al secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, el compañero Zapico.
Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. La verdad que es una tarde y la mañana de mañana unas jornadas ilusionantes y apasionantes y muy importantes para el conjunto del movimiento sindical, y en especial para nuestra organización. Lo cierto es que ya están aquí. Nuestros enemigos de clase ya han tomado las instituciones y tenemos que preparar una respuesta, porque frente al enemigo solo hay una respuesta, la de la organización de los trabajadores y trabajadoras. Hasta hace poco éramos una excepción en Europa, pero lo cierto es que desde hace ya año y medio, por ejemplo en Castilla y León, y después me precederá en la palabra el compañero Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, ya tienen responsabilidades de gobierno en una comunidad autónoma y después de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, unas cuantas más. Y por lo tanto es el momento de abrir los ojos, clarificar posiciones y explicar, sin levantar demasiado la voz, pero de manera clara y contundente, lo que significa Vox, que es un peligro para la democracia, para las libertades, que pretenden arrasar con derechos y libertades y, sobre todo, son un peligro para la convivencia democrática y pacífica que hemos logrado en nuestro país en los últimos 40 años. Un partido ultranacionalista, en lo político, ultraliberal en lo económico, que no es más que lo que es Putin en Rusia, pero que avanza en otros países europeos, como estamos viendo en Italia, en Hungría, en Polonia, con mucha capacidad de influencia en Francia, o vimos recientemente en Brasil con Bolsonaro o con Trump en Estados Unidos. La extrema derecha internacional tienen un plan y va siendo hora que los trabajadores y trabajadoras también defendamos las instituciones democráticas a nivel europeo e internacional con nuestra propia hoja de rutas. Ellos persiguen fundamentalmente destruir la igualdad de oportunidades y por eso nos atacan. Atacan a aquellas organizaciones que defendemos la igualdad. Las organizaciones sindicales porque defendemos que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a vivir en una sociedad donde haya igualdad de oportunidades, para que nuestros hijos e hijas vayan a la universidad, por ejemplo. Atacan al movimiento feminista porque odian la igualdad entre mujeres y hombres. Atacan a las organizaciones que defienden los derechos humanos en pro de los emigrantes o al colectivo LGTBI. Y lo atacan porque su intención es clara, que el último de la fila se pelee con el penúltimo de la fila. Así ellos, mientras tanto, ponen a buen recaudo sus privilegios. Lo cierto es que en su hoja de ruta tienen muy claro que hay que acabar con lo público, porque lo público, la construcción social del estado de bienestar, es lo que permite defender esa igualdad de oportunidades. Quieren reducir lo público a cenizas. Por eso votaron en contra del acuerdo de pensiones, que revaloriza las pensiones conforme al IPC. Por eso votaron en contra de la subida del salario mínimo interprofesional o en contra de la reforma laboral. Por eso quieren privatizar la sanidad o la educación. Por eso, en su hoja de ruta están los recortes y las privatizaciones. En definitiva, odian la igualdad de oportunidades porque su objetivo, desde el ultranacionalismo y el ultraliberalismo, quieren que el poder se siga transmitiendo como en el medievo, a través de la herencia. Es decir, en lo económico, destruir lo público. En lo político, socavar la democracia. Son el brazo de los multimillonarios, de la gente con privilegios de esta sociedad. Y quieren, con su actuación en las instituciones, blindar esos privilegios. Por eso son unos independentistas fiscales. No quieren pagar tributos, porque saben que los impuestos, en una sociedad democrática, es la herramienta más poderosa para garantizar esa igualdad de oportunidades, para garantizar una sociedad civilizada. Abogan por la propiedad privada y obtener el máximo beneficio desde esa propiedad privada. Por eso en la sanidad ven negocio, por eso en la educación ven negocio, por eso en las pensiones ven negocio. Quieren masificar su beneficio. ¿Y cómo? Sembrando odio, ruido y violencia. La mejor gasolina que tienen es la que le ha propiciado un sistema de libre mercado injusto y descontrolado que está triturando a la gente. Desde hace 15 años, primero con la crisis financiera, donde hubo millones de despidos, de desahucios, de privatizaciones, después con una pandemia brutal y ahora con una inflación que no podemos dejar de recordar, que no es más que el mantenimiento del margen de beneficios de las empresas.
cuando suben los precios a causa de la inflación, lo que están haciendo es meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras. Ese es el caldo de cultivo donde crece la extrema derecha, en el hartazgo y la decepción. Hartazgo y decepción cuando hay precariedad laboral, cuando esa precariedad de lo laboral se traslada a la precariedad vital, a la pobreza y a la desigualdad, y cuando las personas ven como sus legítimas aspiraciones son frustradas. Hartazgo y decepción cuando lo político no es útil, cuando los partidos políticos dicen uno y hacen otro, cuando prometen y no cumplen, cuando no utilizamos las instituciones para solucionar los problemas de la gente. En un momento de incertidumbre, aunque parezca mentira, porque es mentira, tratan de generar certezas, orden y seguridad a quienes lo están pasando realmente mal y canalizan el descontento. Y frente a esa situación, lo que toca es desmentir sus mentiras. Porque cuando hablan de subvenciones, no dicen que Vox hoy es una sociedad anónima muy lucrativa y que cogen todas las subvenciones que pueden, una organización oscurantista en su financiación. Porque es mentira cuando dicen que quieren defender los intereses de la mayoría y pretenden privatizar la educación o la sanidad. ¿Quién en este país podía pagarse 20.000 euros de estancia media en la UCI de cualquier hospital público con la COVID? ¿O cómo podíamos salvar millones de puestos de trabajo a través de los ERTE si no fuese desde lo público? Mienten cuando atacan de esa manera descabellada a los inmigrantes, porque después los esclavizan recogiendo la fresa o las hortalizas, es decir, buscando mano de obra barata. Emigrantes que son fundamentales para defender el estado social y de bienestar en nuestro país, porque en una población tan envejecida como la nuestra, ante el reto demográfico, y de eso en Asturias sabemos mucho, necesitamos a muchos compañeros y compañeras de cualquier parte del mundo para seguir generando actividad, economía y poder mantener, por ejemplo, las pensiones. Atacan a las mujeres, y no solo en Hungría, cuando hacen pasar a una mujer por una tortura psicológica, cuando está en un proceso de aborto, de un embarazo no deseado. En Castilla y León lo están intentando. Las atacan porque odian que puedan ser iguales que los hombres, porque les gustaría que las mujeres volviesen a la cocina, que saliesen de la esfera pública y que fuesen, una vez más, relegadas a la trastienda de la historia. Y toman las instituciones para alcanzar estos objetivos. Vaya que si las toman. Entran como un caballo de Troya y socavan las democracias desde dentro. Son un partido centralista que toman y se presentan a elecciones autonómicas para mantener sus recursos, poner altavoz a sus políticas y avanzar en el mantenimiento de sus privilegios. Y en Asturias, desgraciadamente, en la ciudad más poblada de nuestra comunidad autónoma, van a gobernar en Sisión. Sisión, que antaño fue ejemplo de políticas progresistas, hoy será punta de lanza de la involución, del retroceso de los derechos de las mujeres, del retroceso de cuestiones en materia de sostenibilidad, por supuesto de participación democrática. Y Foro Asturias, con esa firma de gobierno conjunto con la ultraderecha, ha firmado su certificado de defunción. Ha muerto esa derecha democrática que aspiraba a ser moderada y asturianista, porque lo que contamina y toca Vox se muere. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, en esta jornada que pretende ser de reflexión, hoy más en lo académico, con 3 compañeros de la universidad de reconocido prestigio y con el que todos y todas aprenderemos, y también de acción coordinada, sensata y planificada con nuestros sindicatos hermanos en Francia, en Italia o en Bélgica. Porque contra la ultraderecha, compañeros y compañeras, no hay atajos. Poca utilidad nos da levantar la bandera del miedo al fascismo. Pero sí tenemos que levantar el puño antifascista para decir de manera clara que la democracia se defiende mejorando la vida de la gente. No hay otro camino. Defendiendo los derechos humanos, los sistemas de participación ciudadana y la democracia, las libertades públicas, defendiendo el estado de bienestar, un estado cada vez que debería ser
más social y más avanzado. Y para eso, compañeros y compañeras, tenemos que presentar desde lo social, pero sobre todo desde lo político, un proyecto ilusionante a toda esa gente que el 28 de mayo, en las elecciones autonómicas y municipales, no confiaron en las fuerzas políticas de la izquierda. Un proyecto ilusionante que tenga en el centro a los trabajadores y trabajadoras para construir una sociedad mejor, con más empleo y de más calidad, para fortalecer la economía desde la industria y la innovación y el conocimiento, y una sociedad que no deje a nadie atrás y que proteja a las personas con un amplio escudo social. Y eso fundamentalmente se hace votando. Y el 23 de julio tendremos una nueva oportunidad para echar a la ultraderecha de las instituciones y no permitir que lleguen al Gobierno de España. Porque, fijaros, a la derecha se le identifica mal en sus inicios y en sus inicios se le puede parar. Pero cuando toman las instituciones, se hacen fuertes, se les identifica muy bien, pero se les para muy mal. Y eso, compañeros y compañeras, en Asturias sabemos de qué hablamos. Porque solo hay que mirar a la mejor tradición del movimiento obrero asturiano para mirar y echar la vista atrás y saber lo que hicieron los asturianos y asturianas en octubre de 1934. Básicamente tenían dos consignas. Seguro que todos y todas conocemos la de UHP, Unión de Hermanos Proletarios. Por supuesto, imprescindible. Unidad frente a la extrema derecha y frente a quienes socavan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero también tenían la consigna de antes Viena que Berlín. Eso significaba que frente al auge pacífico de Hitler en Alemania, en Berlín, en Austria, los trabajadores y trabajadoras presentaron batalla y dieron la cara y no se dejaron pisar sin levantar la dignidad y plantarles cara. Por lo tanto, compañeros y compañeras, unidad y acción para frenar a la ultraderecha y frenar a quienes socavan las instituciones democráticas. Pero no es suficiente. También organización. Es fundamental tener los pies en los centros de trabajo y la cabeza en una sociedad más justa, con más derechos y más igualdad. Y desde Comisiones Obreras, fundamentalmente hay dos maneras. La afiliación. Es fundamental fortalecer las filas de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda transformadora, afiliación a ellas, y en nuestro caso representatividad a través de las elecciones sindicales en los centros de trabajo. Porque eso es lo que nos da fuerza en la negociación colectiva en los centros de trabajo para subir los salarios y mejorar las condiciones laborales. Eso es lo que nos da fuerza en el diálogo social en las instituciones para mejorar las condiciones de vida, y eso es lo que nos da fuerza para, junto con la negociación, movilización. Movilización consciente, sensata, con propuesta, pero movilización. Y la movilización no se hace solo en las redes sociales, sino que también y fundamentalmente se hacen en los centros de trabajo, explicando nuestras propuestas, echándonos a la gente a la cara, en la sociedad y en las calles, analizando los conflictos y organizándolos para sacar adelante. Es decir, la movilización se hace con participación, con objetivos claros, escuchando sobre todo lo que tienen que decir los trabajadores y trabajadoras a los que aspiramos a representar, con transparencia, renovando liderazgos. Compañeros y compañeras, unidad, acción, organización, movilización y, sobre todo, para ser coherentes, tenemos que dar ejemplo. Ejemplo desde lo personal y desde lo colectivo. Ejemplo porque necesitamos ser muchos más de los que somos. Ejemplo porque tenemos que caminar juntos y juntas todos durante mucho tiempo con objetivos claros y concretos. Y por eso, porque no hay atajos, porque lo que se necesita es mejorar la vida de la gente, nosotros somos claros. En Asturias hay oportunidad de dar ejemplo y conformar un gobierno plural de la izquierda con un programa transformador que mejore la vida de la gente. Y eso significa un plan de choque por el empleo, eso significa que no haya listas de espera en la sanidad ni en la dependencia, eso significa que no haya brecha salarial en los centros de trabajo entre mujeres y hombres, que haya recursos para la salud mental, aumentando la plantilla de psicólogos y psicólogas en la sanidad pública. Eso significa que haya una formación profesional dual donde la gente pueda tener un contrato para hacer esas prácticas y no una simple beca desde la precariedad. Eso significa una estrategia de juventud que les permita vivir y trabajar en Asturias.
Muchas gracias, compañeros y compañeras. Que tengamos una buena jornada de reflexión, porque los retos que tenemos por delante son muchos, pero recordar siempre que frente al enemigo estamos los trabajadores y trabajadoras organizados, que somos los que tenemos el poder de cambiar las cosas. Muchas gracias. Y le doy la palabra al compañero secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León. Perdona, amigo Vicente, cuando quieres. Bueno, voy a poner el reloj para no pasarme del tiempo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes dos cuestiones previas. Una, acompañan la compañera de la Comisión Ejecutiva de Castilla y León, la compañera Cristina Peral, y por coincidencias de la vida, de las fechas, nos acompañan también compañeras del Sindicato de la Minería del Cobre de Chile, la compañera Ana, que es su presidenta, y la compañera Stephanie, y nos acompaña también la compañera Jenny, de la industria del textil de Perú, de Arequipa. Ha coincidido que teníamos unas jornadas en Castilla y León, estaban invitadas y la resultaba bastante interesante, y por la generosidad también del compañero José Manuel, pues hemos podido traerlas y participar de lo que es un problema que no solo es, desgraciadamente, en Europa, sino también en la otra parte del charco, en América Latina, que son, desgraciadamente, una realidad, una amenaza en algunos lados, una realidad en otros países, como se refería antes a Bolsonaro en Brasil. Bueno, primero felicitar a la Comisión Obreras de Asturias por estas jornadas, ¿no? Porque yo creo que efectivamente hay que analizar para actuar, ¿no? Estamos en unos tiempos nuevos, la extrema derecha ya estuvo en otra forma mucho más virulenta en principios y mediados del siglo XX, y ahora vuelve a aparecer con otra cara, con otra forma, con otras formas, pero con el mismo fin, y es un proyecto de carácter internacional que se está instalando en todo el mundo. Por lo tanto, que el sindicato analice en este tipo de reuniones la situación para poder actuar, pues me parece primordial. Nuestro sindicato siempre ha actuado así, es decir, nacemos como fruto de una necesidad de libertad en el franquismo, nacimos con el objetivo de tumbar la dictadura y hemos ido evolucionando el sindicato, adaptándonos a cada tiempo que ha pasado, y después de casi 50 años de existencia somos la primera fuerza sindical y, por lo tanto, somos útiles para los trabajadores y las trabajadoras por nuestro análisis de la situación y nuestra lectura correcta. Por lo tanto, yo felicitar de estas jornadas, porque el sindicato se tiene que preparar para actuar en la sociedad y en los centros de trabajo, porque tenemos esa doble obligación o esa doble competencia. Somos sindicatos sociopolíticos y, desde luego, en los centros de trabajo es uno de los sitios, en otros lados en alianzas, pero en los centros de trabajo es donde tenemos que actuar primordialmente, porque la masa trabajadora, la clase trabajadora, somos la mayoría que habita este planeta, este país, este continente nuestro, y por lo tanto son los que también votan en las elecciones y son los primeros que les tenemos que hacer ver en la práctica lo que supone a la extrema derecha, qué ha pasado con la reforma de las pensiones, con el salario mínimo interprofesional, con la reforma laboral, cómo no son útiles, sino todo lo contrario, combaten lo que es el progreso, lo que es el avance de los trabajadores y las trabajadoras, y eso hay que explicárselo. Los grandes discursos que se hacen en los medios de comunicación tenemos más dificultades para cambiarles, nosotros y los partidos de izquierda, porque tienen un discurso fácil. Pero nosotros tenemos la herramienta de los centros de trabajo, que es donde tenemos que llegar con las cosas concretas, y eso es uno de nuestros principales desafíos. Por lo tanto, análisis de situación para poder actuar bien en los centros de trabajo. Yo quiero limitarme al tiempo que se me ha dicho y contar un poco lo que está pasando en Castilla y León con la entrada de estos salvajes, yo diría, en el gobierno de nuestra comunidad autónoma. Pero previamente una breve pincelada de cómo estaba Castilla y León antes y cómo estamos ahora en relación al sindicalismo en cuanto a procesos de concertación, de la influencia del sindicato en las políticas del gobierno. Bueno, Castilla y León lleva 37 años gobernando la derecha, desde que Aznar, que fue presidente de Castilla y León, entró a gobernar contra todo pronóstico, ¿no? Llevamos 37 años, pero ha habido un momento de la
política de Castilla y León, de tantas mayorías absolutas, que fuimos capaces de convencer al Partido Popular con nuestras propuestas de abrir un proceso de concertación, de diálogo social, para convertir aquella autonomía en una especie de ejemplo de democracia participativa, donde los empresarios, los sindicatos y el propio gobierno autonómico pudiéramos hacer políticas públicas, políticas sociales, políticas de desarrollo económico. Tal. Bueno, alcanzamos un nivel de acuerdos de diálogo social que se convirtió Castilla y León un poco el diálogo social en una seña de identidad. Hicimos acuerdos muy valiosos, acuerdos muy importantes, que no me voy a detener a ellos porque en estos momentos quizá pierda la atención, porque lo que interesa es el daño que están haciendo, pero sí os puedo decir que teníamos un modelo, según la propia OIT, que estuvimos, empresarios, Gobierno de Castilla y León y los sindicatos en la OIT hace 5 años, exponiendo nuestro modelo, y se calificó como uno de los modelos más potentes que había en esos momentos en Europa en cuanto a gobiernos autonómicos, lógicamente. O sea, pasamos, por lo tanto, de tener ese modelo tan valioso a una situación ahora que es justo las antípodas. Las antípodas, cambiamos de presidente que no de partido, y el señor Mañueco, que comulga más con las ideas de la extrema derecha que con la derecha tradicional, le entregó aquello que era el diálogo social, aquello que era, digamos, esas señas de identidad de nuestra comunidad autónoma, se las entregó precisamente a los que combaten el diálogo social, los que combaten el sindicalismo, los que combaten el avance social, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores. Y puso de consejero de empleo a un consejero de Vox. Pues imaginaros todo lo que ha pasado, o ya habéis oído seguramente durante este tiempo. Y además se convertía con esto, hace 1 año y medio, en el escaparate de la extrema derecha para con España. Es decir, desde ahí, desde la primera entrada en el primer gobierno autonómico en España, tenían 1 año y medio hasta las municipales para demostrar lo que son capaces de hacer. Por lo tanto, aparecieron con unas formas muy rupturistas, muy agresivas y fundamentalmente contra el movimiento sindical, contra los derechos de las mujeres y también contra otros asuntos como la salud pública, que luego me referiré, y todo el cambio climático y demás, negando la ciencia, negando lo empírico, negando todos los derechos sociales que en esos momentos eran una realidad en Castilla y León. ¿Cuál es lo primero que hacen? No reconocer la representatividad de los sindicatos. O sea, nosotros pasamos a no existir a ningún efecto de la Consejería de Empleo, de tal manera que lo que son nuestra participación financiera en los repartos de los fondos de los presupuestos generales de la comunidad, pues desapareció, es decir, lo que es la subvención nominativa, por ser sindicatos más representativos y por tener que cumplir funciones más allá, que es las propias con nuestros afiliados. Nosotros tenemos muchos derechos que nos da la Constitución, pero también nos da obligaciones, entre ellos la negociación colectiva erga omnes, ¿no?, que se dice que es para todos, no negociamos solo para nuestros afiliados, negociamos para todos. Por lo tanto, nos obliga a algunas cosas. Y eso tiene una financiación, pues radicalmente y nosotros tenemos una ley del diálogo social y la participación institucional y la financiación que establece una cuantía de dinero, lo de menos es cuánta, que va designada a los sindicatos y también a la patronal. Eso lo primero que han hecho ha sido eliminar de la noche a la mañana esa ley, que no la ley, sino han incumplido la ley, es retirar toda nuestra financiación. Han retirado todos los acuerdos que teníamos en políticas de igualdad, en políticas de prevención de riesgos laborales, en políticas de inmigración, todos esos acuerdos que les había firmado el presidente de Castilla y León del PP, cuando estaban gobernando solos, esos mismos acuerdos, que ahora sigue siendo presidente del Gobierno, pero con Vox, esos acuerdos se están incumpliendo. Y, por lo tanto, muchas políticas públicas que se desarrollaban a través de los acuerdos con los sindicatos han desaparecido, de tal manera que ni las políticas del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España se aplican en Castilla y León. Por las competencias que se tienen, el Gobierno de España transmite fondos a las comunidades autónomas para que sean estas quien ejecuten las políticas, porque no la ejecuta el Gobierno de España directamente, es a través de las comunidades autónomas. Pues no sacan ni las convocatorias de formación y de orientación, de prevención, no las saca, devuelve el dinero al Gobierno de España. Por lo tanto, han entrado en Castilla y León incumpliendo los acuerdos, no reconociendo la representatividad de los sindicatos ni la institucionalidad. Nosotros no estamos presentes ya absolutamente en ningún órgano de participación, a pesar de tener una ley. Esa es la realidad en Castilla y León. Los servicios de mediación
no sé cómo se llama aquí, el servicio de mediación, en Castilla y León se llama el SERLA, que son el servicio de mediación de los conflictos colectivos, esos que son obligados por la ley nacional, esos organismos donde nosotros somos una parte y la patronal la otra, fruto de un acuerdo interprofesional, eso también tratan de dinamitarlo, que ha provocado la intervención del Gobierno de España, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es decir, desarman, por lo tanto, todos los organismos donde estamos los sindicatos. Por lo tanto, es arrasar, dejar eso destruido, eso es una escombrera a efectos de derechos y a efectos de representación, es absolutamente una escombrera, Castilla y León, en el campo laboral. El problema no solo es lo que hace Vox, sino que es que el Partido Popular también ha comprado las políticas de Vox y están practicando las mismas políticas. Ya ellos incumplen en sus consejerías los acuerdos con nosotros, que ese es verdaderamente el peligro, porque ahora Vox en Castilla y León, según las últimas elecciones, han tenido un 7% en las municipales, en el global de los resultados, es decir, tienen poca representatividad, poco apoyo electoral, pero mucho poder institucional en estos momentos. Y eso es lo que, en términos generales, están haciendo con nosotros, es prácticamente el sindicalismo vuelve a los años preconstitucionales a efectos de reconocimiento público. Pero no les vale con eso, sino que hay una campaña de desprestigio absoluto. Lo primero que hicieron nada más llegar es no pararemos hasta meter a los sindicalistas en la cárcel. Esos fueron los primeros mensajes que lanzaron, ¿no? Para luego una campaña tremenda en relación a que los sindicatos robamos y que devolvamos los robados. Esa es una campañita que nos llevan haciendo bastante tiempo en los medios de comunicación de Castilla y León, y además de unos insultos permanentes. Es que la cosa tiene bastante enjundia, porque es que desde un gobierno, en un país democrático como es España, se esté insultando a los interlocutores sociales, se nos está insultando, no personalmente, sino a las organizaciones sindicales, a los sindicalistas. Insultos a diario, en las ruedas de prensa, en los debates en el Parlamento, en el Twitter de los consejeros de la extrema derecha, es decir, es una campaña de desprestigio, de insultos permanente y de llamarnos ladrones. Esa es, por hacerlo todo muy rápido, sin profundizar mucho más, digamos, la situación que nosotros tenemos ahí. No hay deterioro del sindicalismo en los centros de trabajo, más bien hemos incrementado incluso el número de delegados y delegadas, y la afiliación, como en el conjunto de España, pues va en un crecimiento tenue, pero creciendo. Y en representación, nosotros en este caso estamos en una posición todavía de más distancia con UGT. En ese campo, el sindicato no se ha resentido, pero en el campo institucional, como decía antes, estamos prácticamente desaparecidos porque no cuentan prácticamente con nosotros, ¿no? Y esa política tan agresiva la hacen con el sindicalismo, que es, digamos, el principal elemento que les puede complicar la vida, ¿no? Porque nosotros llegamos a los centros de trabajo donde ellos no llegan, tenemos miles y miles de delegados y delegadas, pero es su principal objetivo. Pero también con los derechos de las mujeres y con todas las políticas de igualdad que teníamos pactadas en el diálogo social. Todas esas políticas han desaparecido, todos los agentes de igualdad que teníamos en las entidades locales, que teníamos en los sindicatos, con los planes de igualdad, absolutamente ha desaparecido. La ley de violencia de género, que también teníamos una propia en Castilla y León, ya en proyecto parlamentario acordado en el diálogo social, se ha paralizado. En fin, todo lo que se refiere a los derechos del aborto ya lo conocisteis, las ecografías en 4D, toda la política está de latido corazón, manifestaciones como que las mujeres, su papel fundamental en la vida es que son dadoras de vida, que tienen que ser madres y dejarse otras cosas. Es decir, es un permanente acoso a los colectivos, también de inmigración, también de discapacidad, a las mujeres, a los sindicatos. Esa es la realidad, ¿no? Creo que no estoy exagerando nada, quizá más bien me quede un poco corto en las políticas que ellos están haciendo. Por lo tanto, la cosa es que la práctica está siendo bastante fiable de su teoría, al menos en nuestra comunidad autónoma. Quizás se den las condiciones propicias en una tierra de derechas durante 37 años, por nuestra composición sociológica, por lo que sea, y hayan encontrado la mejor región para hacer estas políticas. Pero el caso es que, como digo, la extrema derecha y la derecha están fundidas prácticamente en el mismo discurso y las cosas se van a empezar a notar
sociológicamente esa guerra cultural que están haciendo, en fin, se nota también ahora con la pérdida de los ayuntamientos, que se han perdido ayuntamientos muy importantes donde gobernaba la izquierda y ha habido un retroceso importante, también se nota una especie de agotamiento y de cansancio, porque ya ni los municipios podemos tener una política, digamos, de progreso. Esa es la realidad, pero el sindicato, lejos, y ya enfilo con la última parte de la intervención, porque yo creo que los profesores van a tener una locución muy interesante y yo, desde luego, estoy con mucho interés en oírles, ¿no? Pero bueno, saber qué es lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, hay una respuesta a la ofensiva, ¿no? Claro, tenemos un problema, es que nosotros no tenemos un referente, y espero que sigamos siendo los únicos. Nosotros no teníamos un referente en España, de otra comunidad autónoma o en otros ámbitos, de cómo contrarrestar a la extrema derecha, porque a lo mejor entrando a su juego, entrando a su contestación, entrando tal, lo que hacemos es engordarles, ¿no? y darles más fuelle. No sabes muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pero ante la duda solo cabe una, es tirar para adelante, luchar a la ofensiva y ponerles en dificultades. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, primero llevarles a los tribunales, porque ahora de momento, si no gobiernan España, las leyes las tendrán que cumplir. Si gobiernan España, cambiarán las leyes, pero mientras no gobiernen España, que espero que no lo hagan, aquí hay unas leyes que hay que cumplir. Y lo que hemos hecho es llevarles a los tribunales, meterles también en procesos penales. Les hemos presentado una querella criminal también por calumnias y por injurias, que tiene esperamos cierto recorrido. Pero también hemos ido a las instituciones europeas y la propia OIT, que al principio os decía que había un reconocimiento por parte de la OIT del modelo de diálogo social avanzado que había en Castilla y León, ahora ha mandado una carta al presidente de la Junta de Castilla y León diciendo que en Castilla y León se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación colectiva. Eso lo dice un organismo internacional, como es la OIT, dependiente de la ONU, de composición tripartita. También el Consejo Económico y Social Europeo, también el comisario de Empleo, que estuvimos con él. También el Gobierno de España le ha requerido con el tema del organismo de mediación y ha advertido de que les llevarían también a los tribunales, al Constitucional. Es decir, estamos haciendo en ese sentido, haciendo con las instituciones internacionales una pequeña pinza para presionar al Gobierno de Castilla y León, porque están, digamos, vulnerando los derechos fundamentales, están deteriorando la democracia. Y también estamos saliendo a la calle, estamos haciendo manifestaciones. El título de las manifestaciones que hemos hecho recientemente ha sido por la democracia, han sido manifestaciones políticas abierta y directamente, no con subterfugios de derechos, tal, sino de democracia, directamente a defender la democracia en todas las capitales de Castilla y León. Hemos rodeado las Cortes, hemos hecho actos políticos aunando a las fuerzas de izquierdas y a los colectivos sociales importantes en Castilla y León para hacer un frente contra la extrema derecha. Pero vuelvo donde empezaba prácticamente al principio. Nosotros compartimos en la sociedad un trabajo con organizaciones sociales y políticas, pero en los centros de trabajo nos corresponde a nosotros abrir los ojos a la gente de que la extrema derecha es mala para los intereses de los trabajadores y eso les podemos llevar no solo con los avances que nosotros consigamos en los convenios colectivos, sino denunciando la realidad de sus políticas. Y ese es el camino que hemos tomado y ese es el que continuaremos. Espero que no haya más compañeros de viaje de otras comunidades autónomas que tengan que sufrir eso, porque es una putada tener a un gobierno de Vox en una comunidad autónoma. Bueno, no quiero ni pensarlo en el gobierno de España, una comunidad autónoma, pero tener un consejero de trabajo, que es el que tiene que aplicar todas las políticas laborales, eso es la guerra abierta. En Valencia no les han dado trabajo. No sé qué pasará en Extremadura, Aragón, Baleares y tal. Veremos hacia dónde va el modelo, porque como haya una consolidación de que las consejerías de trabajo se las den a Vox, que parece que no, pero habrá que ver cómo ven las cosas, eso puede ser el reflejo de lo que pase en España en el Ministerio de Trabajo, que es lo que ya ahora mismo, en estos momentos, tanto PP como Vox están tratando, están dibujando ya, o están haciendo los primeros dibujos de cómo podría ser un gobierno en España. Esperemos que no suceda, pero seguro que está encima de la mesa el Ministerio de Trabajo. Y eso, para un sindicato como el nuestro,
tiene que ser un elemento, un desafío para ir rápidamente a enfrentamiento, a la confrontación, porque con estos ni se puede pactar, ni podemos pactar, ni queremos pactar, porque estos son los enemigos de la clase trabajadora. Bueno, con eso acabo y no sé si me he pasado de tiempo, me disculpáis, pero bueno, habría muchas más cosas que contar interesantes para conocer, pero bueno, yo creo que los profesores es más que interesantes también escucharles. Muchas gracias.